Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo el tema de protección a peatones a través de la regulación vehicular. Bien, continuamos con el tema de estos elementos activos de seguridad. Decíamos que uno de ellos es el sistema antibloqueo de frenos, el sistema de control de estabilidad, también sistemas más recientes como son aquellos sistemas de advertencia de abandono de carril, el sistema de evitar la colisión frontal o advertencia de colisión frontal, incluso algunos de estos aplican un frenado de emergencia, el sistema de detección de punto ciego para evitar impactos laterales. Hay mecanismos que están monitoreando ya la presión de los neumáticos o que nos permiten establecer la velocidad de crucero. También el tema de aquellos sistemas que son utilizados para advertir el uso del cinturón de seguridad cae en la categoría de la seguridad activa. En la seguridad pasiva, por supuesto, el líder está en los cinturones de seguridad. Otro elemento clave de la seguridad pasiva son las bolsas de aire, sean estas frontales, laterales, tipo cortina. Está también el sistema de apoyacabezas y en general todo aquel sistema integral de asiento y cabecera. Los sistemas de retención infantil que van orientados justamente a la protección de los infantes dentro del vehículo, y algo muy importante y que se ha dejado de pronto de lado en los vehículos o se había dejado de lado en los vehículos, que es la integridad o la estabilidad de la estructura del vehículo. Esto es todo ese habitáculo, espacio de supervivencia que debe estar lo suficientemente diseñado y rígido que de forma que al momento de un impacto, sea frontal, sea lateral, sea vuelco, mantenga este espacio libre dentro del habitáculo, de manera que el resto de los sistemas pasivos hagan su función. Bien, en cuanto a la protección de peatones, ya desde la década de los 60 se estaba trabajando sobre este tema preocupante de las lesiones y fallecimientos producidos por los vehículos en los peatones. Se habían realizado ya trabajos o se empezaban a realizar trabajos tanto en Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña. Y algún autor por ahí enfatizaba que aunque era un tema complejo, no era imposible de realizar. Había que ser, siempre y cuando focalizar todos los esfuerzos de una forma sistemática en el diseño de las características del automóvil. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos algunos esbozos de ideas en aras de proteger al peatón. Los vemos ahí, eran estado del arte en los años 60, ideas, repito, para intentar proteger mediante implementación de bolsas de aire colocadas en el frente del vehículo o redes que pretendieran atrapar al peatón y con ello evitar la colisión con la parte frontal del vehículo. Bien, factores de riesgo. Los factores de riesgo son múltiples y de hecho son factores que seguramente se han mantenido muchos de ellos a lo largo del tiempo. El vehículo tiene más de 100 años de haber sido inventado, las condiciones del entorno por supuesto han cambiado, pero la interacción entre ellos sigue siendo la misma. Tenemos una imagen, por ejemplo, de hace 100 años, 1920, donde está la participación o la interacción de los elementos en la vía pública, como era el vehículo, el peatón, el ciclista. No vemos motociclistas, pero incluso todavía podemos ver en la imagen de arriba que estaban el tema de aquellos denominados los horseless cars o los carros sin caballo, ¿no? Eran los vehículos y carruajes allá también. Bien, estos factores de riesgo, ¿cuáles son? Uno de ellos podría ser este tema de que todo el entorno ha sido diseñado principalmente pensando en los vehículos, pensando en la movilidad de los usuarios en los vehículos. Yo creo que es uno de los factores que se pintan ahí. Otro tiene que ver con el comportamiento, muchos de ellos comportamientos temerarios o imprudentes, tanto de conductores de vehículos como de los mismos peatones. Otro factor de riesgo es el tema de la velocidad. Por supuesto, yo creo que es el más importante, puesto que esto es el asunto de esa energía cinética que tiene el vehículo al momento de colisionar con una masa muy pequeña que es el peatón y pueda causar grandes estragos en él. Otro elemento es la visibilidad o en otros casos la invisibilidad, principalmente del conductor hacia los peatones. De pronto se pierdan
el entorno, y entonces eso también representa un riesgo de una colisión contra el peatón. Tenemos el asunto del entorno común, lo mencionábamos. Estos elementos, digo, al día de hoy vemos una imagen típica donde estamos zonas comunes coincidiendo con peatones, ciclistas, motociclistas. Entonces esta interacción eventualmente puede llegar a un tema de una conflagración entre el vehículo y el peatón. Características como las distracciones, repito, tanto peatón como conductor, muy de boga el tema del uso del celular, pero puede ser también consumir alimentos, distraerse por levantar algún objeto dentro del vehículo, estar platicando y desviar la vista del camino y entonces perder segundos importantes para evitar un accidente. Elementos de estados psíquicos o estados somáticos como pueden ser el cansancio, la fatiga, el enojo, la depresión, que estén manejando, caminando de más y entonces estén expuestos a un mayor riesgo de una colisión contra un vehículo. Elementos también climáticos que mencionábamos y que tienen que ver con la visibilidad, pero básicamente del entorno, lluvia, neblina, pues las condiciones incluso de noche, penumbra o iluminación intensa. Puede ser un momento dado que desde el deslumbramiento, por ejemplo, del conductor, que no tenga conciencia de un peatón y entonces se produzca el percance. Y finalmente el tema, de las alteraciones, también se me pasaba, las alteraciones producidas en el comportamiento debido a alcohol, drogas o algún otro tipo de estupefacientes, y sobre todo también el tema del diseño del vehículo automotor, enfatizando en lo que sería el diseño de la parte frontal de este. La vulnerabilidad del cuerpo humano. Indudablemente yo creo que aquí es la clave de las lesiones en los peatones. Desafortunadamente el peatón carece de toda protección de lo que podría, a comparación de lo que tiene un conductor. Veíamos que ya los vehículos están equipados para proteger al conductor, a los ocupantes del vehículo, pero ¿qué hay de la protección del peatón? Realmente no tenemos nada, salvo nuestra propia ropa en un momento dado. En ese sentido, las lesiones producidas en el peatón son básicamente en las extremidades inferiores, como son muslo, rodilla, tibia, pero por supuesto tórax, cabeza. De hecho, la cabeza, como veremos más adelante, son los elementos que están más asociados a lesiones graves o incluso a la muerte. ¿Por qué? Por impactos contra el parabrisas, impactos contra la base de los limpiadores, impactos con el cofre o el pilar A. El pilar A son aquellos postes laterales a los parabrisas. Ese es el elemento de la estructura del vehículo que conocemos como el pilar B. Por supuesto, la diferencia entre masas de un vehículo a un peatón. Aquí estamos haciendo una comparación básicamente de un vehículo mediano de 1.400 kilogramos, una relación de 1 a 20 con respecto a un adulto de 70 kilogramos, a un infante de 35 kilogramos, un niño de 10, 12 años, relación de 1 a 40. Por supuesto, esta disparidad en las masas es de vital importancia, sin mencionar el tema de la velocidad y por ende la energía cinética que puede estar involucrada. Decíamos que las lesiones en la cabeza son la causa principal de muerte en los peatones, mientras que las piernas, la lesión en la pierna, la pierna es la parte más común que resulta lesionada. Riesgo de muerte de un peatón cuando es golpeado por un automóvil. Aquí les muestro una gráfica donde algunos autores hacen esa comparativa de ese riesgo en función de la velocidad de impacto. Con respecto al porcentaje de riesgo de muerte. Por ejemplo, autor en los años 60, 1964, Jaksic, mencionaba que había un riesgo de aproximadamente un 20% de muerte si el vehículo iba alrededor de unos 35 kilómetros por hora. Pero sin embargo, si ya ibas a los 45 o 50 kilómetros por hora, ya tenías un riesgo cercano al 80%. ¿Qué decir de velocidades superiores a esa? Pues ya el riesgo evidentemente aumenta. Aquí es de llamar la atención que estas gráficas son tomadas de un cúmulo de información, de datos registrados donde involucran diferentes tipos de vehículos, diferentes velocidades, diferentes tipos de peatones, diferentes entornos. Está todo aquí metido, no está discriminado. Sin embargo, a pesar de ello, vemos, por ejemplo, en el tema de la última referencia que vemos aquí en azul,
donde de acuerdo a este autor y con esos datos que se recabaron en ese entonces, sí, seguíamos manteniendo un riesgo de aproximadamente un 10% para una velocidad aproximadamente de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, a 60 kilómetros por hora teníamos un riesgo de aproximadamente un 50%. Aparentemente ha habido algo beneficioso y el cuerpo humano o las personas han tenido una menos probabilidad de morir a velocidades mayores. Evidentemente no es por un tema de que el cuerpo se haya fortalecido, sino es un tema del avance tecnológico que se ha dado en los vehículos. Esa sería una conclusión. En esta gráfica vemos en el caso de México cuál es el porcentaje de defunciones por tipo de usuario. Son datos obtenidos de las publicaciones del Secretariado Técnico de CONAPRA para los años 2013 a 2018. La proporción que hay entre las defunciones de peatones en azul, tenemos los ciclistas en color naranja, motociclistas en color gris, ocupantes de los vehículos en color amarillo, pero hay un tema en esta de la gráfica de la izquierda de usuarios no identificados o desconocidos. Y vemos una proporción enorme, ¿no? Que no fueron identificados y sin embargo, bueno, ahí tenemos en ese caso, y voy a enfatizar para el 2018, que es el último dato que se tenía que aproximadamente el 23% de las defunciones correspondían a peatones, el 17% a los ocupantes de los vehículos. STP CONAPRA, el secretario técnico, sugiere una redistribución o reasignación de estos elementos desconocidos en una distribución y asociarlos a los otros componentes mediante una técnica que le llaman un ajuste por medio del método de la imputación múltiple. Y entiendo aquí que es un asunto de asignar esos elementos desconocidos en la misma proporción en que aparecen para el resto de los componentes. La relación se mantiene muy similar, sin embargo las proporciones aumentan. Y en ese sentido tenemos que hasta el 42% para 2018 de las defunciones han correspondido a los peatones. Evidentemente, y aquí puntualizaría que los usuarios vulnerables de la vía están identificados como los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Si en ese sentido englobamos a estos usuarios, veríamos que cerca del 65% de los usuarios vulnerables han sido los fallecidos en los accidentes o en hechos viales. ¿Cuáles son esas zonas de impacto que entre el vehículo y el peatón? Aquí identifico una información donde nos especifica cuál es esa proporción en función de las zonas que tienen impacto con el peatón y su relación con el hecho de producir lesiones o la muerte. Así, por ejemplo, tenemos que la mayor parte de los hechos, de los porcentajes, se producen con la parte frontal. El 85% de las muertes son por el golpe con el frente del vehículo, mientras que el 71% de estas produjeron las lesiones. El siguiente nivel vemos los laterales, impactos con los laterales del vehículo y posteriormente también una proporción de lesiones y muertes con la parte posterior. Evidentemente aquellos vehículos que no fueron conscientes de que tenían un peatón atrás y fueron arrollados. Ese es el porcentaje que tenemos. También hay un tema de la distribución de las lesiones en peatones, principalmente, debidas a estas colisiones. En la parte de la derecha vemos que cerca del 16% de las lesiones o de los impactos se dan contra el parabrisas, un 13% contra el cofre, un 7% con lo que sería el frente del vehículo, mientras que un 15% es contra lo que identificamos la fascia. Cabe señalar también que cerca del 32% de las lesiones producidas se deben al impacto que ahora tiene el peatón al caer sobre el pavimento después de haber sido golpeado por el vehículo. Ahora, ¿en qué proporción están produciendo estas lesiones? Cerca del 80% de las lesiones severas se dan en la cabeza, mientras que las lesiones moderadas también es un porcentaje alto, alrededor del 35%. En ese tema de las lesiones moderadas también lo ocupan las extremidades inferiores. Y bueno, ahí están mostradas el resto de las partes del cuerpo que decíamos hace un momento, lo que es el tórax, el abdomen y bueno, en general esta parte superior del cuerpo humano. ¿Qué estrategias se han seguido
o se han implementado para proteger a los peatones. Hay dos básicamente, y si recordamos lo que, en una analogía, lo que comenté al principio de la protección a ocupantes, en el sentido de que hay un sistema de seguridad activa y un sistema de seguridad pasiva, hay una analogía aquí para los sistemas de protección a peatones. Y en ese sentido se identifican como aquellos sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos se orientan básicamente a los aspectos del diseño del vehículo, ya sea en términos de la geometría, principalmente el tema del frente del vehículo, la geometría del vehículo, zonas curveadas o zonas protuberantes, zonas puntiagudas, etc. Todo ese tema asociado a la geometría de ese frente del vehículo. El otro elemento de la seguridad del sistema pasivo corresponde a lo que es el material con que está hecho este frente. Y en términos generales o términos técnicos sería la rigidez, viéndolo de una forma más coloquial, qué tan dura es esa superficie ante un impacto contra un peatón. En cuanto al tema de los sistemas pasivos, de ahí pasamos a los sistemas activos, y son básicamente todos estos sistemas que van de la mano de la tecnología, diría yo, electrónica implementada en los vehículos. Y decíamos, en aras de evitar la colisión contra el peatón. Así pues tenemos, por ejemplo, ya sistemas especializados para detección de peatones. Está ya muy desarrollada los sistemas de detección de colisión frontal, que detecta un vehículo y entonces aplica el freno de emergencia o reduce la velocidad para evitar esa colisión. Sin embargo, la silueta de un vehículo es muy diferente a la silueta de un peatón. Entonces, se están desarrollando ya sistemas electrónicos que sean capaces de detectar al peatón y entonces entrar el sistema de mitigación de velocidad, reducción de velocidad, en aras de que la velocidad de impacto disminuya o, en el mejor de los casos, reducirla y evitar la colisión totalmente. Hay sistemas incluso que tienen que ver con la implementación o la incorporación de bolsas de aire en el frente del vehículo, sobre todo en la parte frontal del vehículo, que corresponde a la parte superior del toldo y los pilares que hablábamos, el pilar A del vehículo y el parabrisas. En aras de, en caso de que se produzca ya la colisión, este sistema se activa, se lanza las bolsas de aire y entonces el peatón se impactará con esta masa inflable y con ello reducir la lesión que se pueda producir en el peatón, sobre todo en la cabeza. Aquí el objetivo principal es, a fin de cuentas, en este sistema donde vemos que se levanta ligeramente el cobre al momento que el vehículo detecta la colisión contra el peatón, es generar un espacio adicional. Un espacio adicional que efectivamente será ocupado por esa desaceleración que sufrirá el cuerpo humano, el peatón, al caer sobre el cofre, y entonces recorre esa distancia sin tener que golpear con los elementos duros internos al vehículo. Los otros sistemas, decíamos, aquellos sistemas que nos detectan básicamente al peatón y accionan el frenado o advierten al conductor de ello. ¿Qué regulaciones hay en torno a la protección a peatones? Hace un momento nuestro compañero Manuel mencionaba la norma ISO. La Organización Internacional de Normalización establece toda esta serie de normas que lo que se pretende es homologar, hacer disponible todas estas normas de forma que se pueda producir tal bien o tal servicio de la misma forma o evaluar las características de la misma forma en cualquier parte del mundo. En ese sentido, dentro de las normas ISO, tenemos la norma ISO, la 11096, que tiene que ver con establecer los métodos de prueba para evaluar el daño que se produce al peatón, un peatón adulto, en las extremidades inferiores de este: rodilla, pierna, muslo. La norma ISO, la 14513, tiene que ver también con este tema de diseñar el método de prueba, pero ahora para evaluar el impacto en la cabeza de esta persona adulta. Tenemos la ISO 16850, bueno, aquí es la versión, lo que está después de los 2 puntos, la última versión o la versión que se está trabajando, que es el caso de la 2007, la más reciente. Evalúa también, establece el método de prueba para el impacto en la cabeza, pero de un infante. Tenemos la otra ISO, la 19237, que tiene que ver más con
este sistema activo, sistema para detección y mitigación de la colisión. Establece los temas de cómo deben realizarse estas pruebas para evaluar qué tan eficiente o efectivo es el vehículo en mitigar o evitar la colisión contra el peatón. Seguimos con las regulaciones y vamos para el caso de Europa. Las normas europeas, de hecho, básicamente es una norma europea que agrupa a una serie de normas de Naciones Unidas, y en ese sentido se tiene el reglamento 78/2009, donde establecía todos los elementos que tienen que ver con esta protección de los peatones y en general de los usuarios vulnerables de la vía pública. Cabe mencionar que esta regulación en particular caducará el 5 de julio del 2022, sin embargo será sustituida por la regulación 2019-2144, que ya fue publicada y efectivamente entrará en vigor una vez la anterior caduque. Tenemos otro esquema normativo que es el promovido por las Naciones Unidas. En ese sentido, hay normas, básicamente dos normas que se enfocan, una al tema de evaluar el desempeño de la lesión en el peatón. Esa corresponde a la regulación UNR 127, donde establece todas estas características de cómo debe evaluarse para evaluar, valga la redundancia, el daño en cabeza, el daño en pierna superior y el daño en pierna inferior. Está la otra norma de Naciones Unidas, la R152, que tiene que ver ahora con estos sistemas de seguridad activa, particularmente con aquellos sistemas avanzados de frenado de emergencia. Decíamos, detecta el vehículo detecta la presencia de un peatón o de un usuario vulnerable, un ciclista, y se detiene para evitar la colisión. Hay otra regulación que también está en el marco de Naciones Unidas, sin embargo, este es más de aspecto técnico. Los anteriores es todo un esquema administrativo de seguimiento, de evaluación de la conformidad, toda una norma completa, la anterior que mencioné, y esta regulación técnica está enfocada únicamente en la parte práctica, en la parte técnica. Por eso es que básicamente se encuentra alineado ese contenido técnico con la R127. Y de hecho la tendencia es a las actualizaciones en esta norma GTR número 9 se orienten hacia lo que establece en la R127. Bien, veamos el tema de la protección al peatón, enfocándonos a las R127 y por ende a la GTR 9. Básicamente lo que se pretende aquí es evaluar ese nivel de daño, ver qué tan amigable, vamos a llamarle así, el vehículo es contra el peatón ante una colisión frontal. Y en ese sentido lo cataloga en tres elementos que evalúan el cráneo, elementos que permiten evaluar la parte superior de la pierna y otro la parte inferior de la pierna. En el caso del cráneo, por ejemplo, se evalúa tanto el cráneo adulto como el cráneo del niño, básicamente la diferencia en términos de masa. La velocidad de impacto con la que se corre esta prueba es a 35 km/h, y este es un simulador de cráneo que emula la constitución del cráneo, pero tiene incorporado una serie de sensores que van a detectar estas lesiones o el nivel de impacto, fuerzas de aceleraciones que se producen al generar algún impacto con alguna parte del vehículo. Así también se tiene el simulador de la pierna superior de un adulto, en este caso en términos de un elemento de una masa de 9.5 kilogramos, y el de la pierna inferior, que evalúa el impacto en este caso contra la fascia o contra la fascia o el frente del vehículo. Ambas pruebas se realizan a 40 km/h. Yo creo que dicen que un video dirá más que 1000 palabras, ¿no? Entonces vamos a correr estos dos videos. Esa es la prueba de cráneo, en donde estamos emulando finalmente el cráneo a una velocidad, decíamos, de 35 km/h. Otro sistema que nos permite evaluar esa parte superior de la pierna y elemento flexible para evaluar la parte inferior de la misma. Estas pruebas son tomadas de una recientemente lanzada publicación realizada por Latin NCAP para evaluar
los vehículos, el desempeño de la seguridad de los vehículos comercializados en esta región de América Latina y el Caribe. En concreto es la evaluación que se hizo para la Renault Duster y el Suzuki Swift. Pueden ustedes accesar a esta página y ver el nivel de seguridad. Esto ya es con el nuevo protocolo realizado por Latin NCAP y que recupera, o más bien lo realiza con base en la normativa UNR 327. Bien. ¿Qué hay en México? En México tenemos dos sistemas normativos. El marco normativo establece o identifica dos normas principalmente. La norma oficial mexicana, que es de carácter obligatorio, y la norma mexicana, que es de carácter voluntario. ¿Qué tenemos en cuanto a la norma mexicana? ¿Existe alguna que nos permita proteger peatones? Desafortunadamente no la hay. No la hay. Pero bueno, ¿qué tenemos entonces? En el 2015 fue desarrollada y fue publicada a finales de 2015, entró en operación en 2016, la norma NOM 194 SCFI, que tiene que ver con el establecimiento de los dispositivos de seguridad esenciales en los vehículos nuevos. Se establece la incorporación de 21 elementos y 21 dispositivos y 4 sistemas de seguridad, se establecen sus especificaciones y básicamente está normado con base en esta normativa mexicana a través de NMX, de normas NMX y de regulaciones extranjeras como son el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, Brasil y de las Naciones Unidas. Esto está estipulado en esa versión que está actualmente en vigor. A partir del año 2020 y 2021, ya de hecho a partir de este año, en México todo vehículo nuevo tiene la obligación de contar con sistemas que permitan proteger de forma íntegra a los ocupantes a través de la realización y la aprobación de pruebas de impacto frontal y pruebas de impacto lateral. Se incluyeron también el sistema antibloqueo de frenos, el ABS y la presencia de los sistemas de recordatorio de uso de cinturón de seguridad, al menos en la plaza del conductor. Esto ya en todo vehículo 2021 es obligatorio. Sin embargo, estamos débiles, decíamos, en temas de protección a peatones. ¿Qué es lo que viene? Bien, se está trabajando, o de hecho se trabajó en la revisión de la norma 194. Gran parte del año pasado se trabajó en toda esta, no reestructuración, pero sí incorporación de otros elementos de seguridad, y va a generarse la nueva norma. Ahorita está como proyecto de norma 194, ya perteneciente a la nueva nomenclatura, habla que es la Secretaría de Economía 2021. De hecho, hace 8 días justamente, o mañana va a ser 8 días que se nos notificó que salió para publicación. Esta norma, después de 40 reuniones arduas que se realizaron de la mayor parte del año pasado y principios de este año, se concluyó finalmente en el 2021. Estábamos esperando que ya saliera la publicación, se nos notificó la semana pasada que ya salió a consulta pública el pasado 23 de septiembre. Es un periodo de 60 días que se tiene para que todos los usuarios interesados, incluso el público en general, la revise, opine y aporte sobre esta norma. Ahí está la liga en la cual pueden ustedes constatar, y yo creo que sería un importante ejercicio. ¿Qué es lo que incorpora este proyecto de norma? Bueno, además de los 21 componentes y 4 sistemas, se agregaron 8 sistemas obligatorios más. Estos serán aplicables a partir del año 2023 y son el sistema de monitoreo de presión de aire, el sistema de control de estabilidad, los sistemas de retención tipo ISOFIX. Se va a incorporar lo que es el impacto lateral contra poste, algunos elementos de la dirección, frenos, la tercera luz de freno trasera que se menciona, la integridad del sistema de combustible. Son los elementos que se están incorporando. Adicionalmente, se están considerando algunos otros vehículos especiales, sobre todo con este surgimiento de los vehículos híbridos o vehículos eléctricos o incluso vehículos a gas. También se está incorporando un rubro y se identificó como elementos de seguridad adicionales u opcionales. El instituto tenía la posición de que el sistema de protección a peatones fuera de carácter obligatorio y se incorporara entonces en la tabla anterior. Desafortunadamente no se llegó al consenso, o más bien
Esto sí, no se llevó al consenso, llevó al Comité Consultivo Nacional, donde finalmente se tomó la decisión de que permaneciera el sistema de protección a peatones a nivel de componente de seguridad adicional u opcional, es decir, que el fabricante, si gusta, puede incorporarlo, por supuesto será un plus para ellos. Entonces está el tema de protección a peatones, se establece también el sistema de frenado de emergencia autónomo, el sistema de advertencia de salida de carril, las luces adaptativas, sistemas de registro dentro del vehículo, resistencia del toldo para cuestiones de vuelco. Todos estos son sistemas adicionales u opcionales que estarán en la nueva norma. Comentarios. Realmente más que llegar a unas conclusiones, lo planteo yo aquí en términos de unos comentarios generales. Y bueno, no hacemos de lado el tema relevante de la protección a peatones, ¿no? Y en general no hacer a un lado tampoco el carácter más global de la integridad de los usuarios vulnerables. Hay que seguir trabajando en ello. Incluso en este tema de la revisión de la consulta pública, pues seguiremos insistiendo en incorporar el tema de la protección a peatones, pero veremos cómo evoluciona esto. Ya hay suficientes estudios internacionales muy detallados sobre este tema de protección a peatones, tanto en términos de estadísticos, cambios de diseño que se debían aplicar en los vehículos o en los materiales, o la introducción de nuevas tecnologías, deben ser tomados y aplicados en esta nueva realidad en México. Por supuesto, los fabricantes de vehículos deben de comenzar a priorizar la incorporación de estos sistemas activos y pasivos para la protección de peatones, sobre todo en estos vehículos nuevos, apegándose desde luego a la regulación internacional. Y yo creo que un área de oportunidad también aquí sabemos que aquí en el Instituto se desarrolla mucho trabajo en torno a recabar toda esta información referente a los hechos viales. No encontré, tal vez me faltó buscar un poco más información a nivel de detalle, de ver qué parte del peatón resulta dañado, qué tipo de vehículo produjo la lesión en tal o cual peatón, en qué condiciones de velocidad se dio, etcétera, ¿no? Yo creo que entonces ahí faltaría realizar y detallar un poco más este tema de análisis de los hechos de tránsito que está involucrando a los usuarios vulnerables, y con esto podamos contar con una argumentación más sólida que pueda ser presentada en estos grupos de trabajo de carácter normativo. Y bueno, al final del día, yo creo que todos y cada uno de nosotros somos usuarios vulnerables. Con eso termino, espero les sea de utilidad esta presentación y estamos a la orden. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.